Buenas noches, querida iglesia. Es maravilloso que estamos juntos una vez más para compartir su palabra, para poder traer sobre nosotros el conocimiento de Dios a través de la enseñanza bíblica. Y me gustaría compartir con la iglesia lo que el Señor ha puesto en mi corazón sobre la necesidad de estarmos afirmados en el conocimiento de Cristo. Es tan importante hoy, y más en los días que estamos viviendo, días de tanta confusión espiritual, donde hay tantas verdades, hay tantas opciones, hay tantas medias verdades, que necesitamos cada día realmente anclar nuestra vida en el conocimiento verdadero de Cristo. Jesús vino para ser mucho más que una enseñanza teológica, una enseñanza teórica. Jesús vino para que podamos caminar con Él, para que podamos vivir y expresar su vida en ese mundo. Por eso el apóstol Pedro escribe su segunda carta a una iglesia de hermanos que habían sido dispersos a Asia Menor, porque habían estado huyendo de la persecución de Nerón en los años 60 y 67 antes de Cristo. El apóstol Pedro escribe esta segunda carta para poder contrarrestar las falsas doctrinas que estaban siendo emitidas a la iglesia por medio de falsos maestros, que lo que estaban haciendo es poner en duda la obra de Cristo en el corazón de los discípulos, en el corazón de la iglesia. Y precisamente para esa razón el apóstol Pedro escribe, para poder afirmar la verdad de Cristo. De hecho, la palabra conocimiento aparece en la segunda carta de Pedro 16 veces, mostrándonos un poco a la importancia que Pedro estaba dando de conocer a Jesús. Pero el conocimiento que Pedro nos insta a tener no es meramente un conocimiento teológico, sino un conocimiento experiencial de Cristo, por medio de la palabra, pero también por medio de nuestra experiencia diaria con Él. Me gustaría que podamos leer el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Y vamos a comprender un poco la importancia de estar firmes en el conocimiento de Cristo. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Por así decirlo, lo que el apóstol Pedro está diciendo, que conocer a Jesús cada día nos va a dar la fortaleza necesaria para no caer. Pero no solamente no caer en pecado o en la tentación o en tentaciones o diferentes tipos de pecados que podemos caer, pero aquí el apóstol Pedro está diciendo algo mucho más que eso. Está diciendo que si nosotros conocemos a Jesús y si nosotros incrementamos el conocimiento de Jesús cada día, vamos a estar firmes de caer de la verdad, de caer de la fe, a apartarse del Señor. Entonces, hay tres verdades importantes que me gustaría resaltar de manera muy simple. Quizás muchas de esas verdades ya son conocidas para nosotros, pero siempre es importante recordarlas porque nuestra batalla cada día contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, amerita que podamos tener bien presente en nosotros. La primera verdad que va a ser un pilar importante en el conocimiento de Cristo y que nos va a afirmar
en conocer a Cristo es que tenemos todo lo necesario para la vida que Dios le agrada. Dios es un Dios justo. Y como el apóstol Pablo escribió, dice que Dios nunca nos va a dejar pasar una prueba que nosotros no podemos soportar. Entonces eso nos hace entender, como Pedro dijo, acá mismo dijo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron dadas a nosotros. O sea, tenemos todo lo necesario para pelear. Nadie puede decir, no tuve victoria porque no tenía con qué. No, eso no es verdad. La verdad que el apóstol Pedro resalta aquí es que tenemos lo necesario para vivir la vida que Dios nos da, porque Él nos dio poder, ¿no? Él nos dio poder. Cuando Juan escribe allá, el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que a los hijos de Dios les dio el poder, ¿no? Les dio poder de ser llamados hijos de Dios. O sea, tenemos un poder en nosotros. Y ese poder lo tenemos por medio del conocimiento. De hecho, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros fuimos insertados en el cuerpo de Cristo, Dios nos dio el poder para vivir la vida que Él le agrada. El conocimiento de Jesucristo por medio de su palabra también nos da, por así decirlo, el poder para decidir. Ahora podemos decidir por lo que está bien, así como antes decidíamos por lo que está mal. Pero también nosotros cada día podemos conocer a Jesucristo por medio de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, al conocer a Jesús cada día, por medio de nuestra experiencia, podemos afirmarnos en esa verdad, podemos afirmarnos en una experiencia verdadera con Él. Tenemos también el testimonio del Espíritu. La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. De hecho, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, ¿qué es el Consolador? El que nos consuela, el que nos ministra cada día, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Toda la enseñanza práctica de Cristo nos ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Cuando vos lees la Biblia, cuando vos podés comprender lo que Dios quiere hablar con vos, es porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Entonces, la primera verdad es eso, es que tenemos todo lo necesario. Tenemos el conocimiento de Jesucristo por medio de la palabra, el conocimiento de Jesucristo por medio de nuestra experiencia diaria, pero también el conocimiento de Jesucristo por medio del testimonio del Espíritu Santo, que cada día habla a nuestro corazón. Entonces, en tu batalla, en la lucha que vos estás enfrentando cada día, vos tenés con qué pelear, porque vos tenés el testimonio de Cristo, vos tenés el testimonio del Espíritu, vos tenés la palabra de Dios hablando a tu corazón. Amén. La segunda verdad también que nos va a ayudar a afirmar nuestra vida en el conocimiento de Jesucristo es que tenemos preciosas y magníficas promesas de Dios. Es maravilloso porque tenemos preciosas promesas, ¿no? Dice que es maravilloso el nexo que hace aquí el apóstol Pedro, porque él habla que tenemos preciosas promesas, tenemos naturaleza divina y tenemos una lucha contra la corrupción de nuestra carne. O sea, el pecado que aún habita en nosotros nos predispone hacia los deseos del mundo, las cosas que el mundo nos ofrece. Pero dice que tenemos preciosas promesas y también habla sobre la naturaleza divina. ¿Cuál es el nexo que el apóstol une esas tres cosas? Primero, me gustaría que podamos entender que la única forma de luchar contra el pecado de manera efectiva es que creamos en las promesas de Dios. ¿Cuándo vos podés dejar de hacer algo que te gusta? Cuando encontrás algo mejor. ¿Entendés? Es imposible dejar de hacer algo que a vos te guste hacer. Si a vos te gusta determinada cosa, si a vos te llama atención determinado hábito, es imposible que dejes de hacer eso o dejes de practicar cierto hábito.
Es imposible que dejes si no encuentras algo que sea inmensamente mejor. Bueno, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que las promesas de Dios son mucho mejores que el pecado. El pecado siempre nos va a presentar un camino mucho más fácil, un camino mucho más rápido y un precio mucho más barato para acceder a aquello a lo cual nuestra carne quiere. Pero también el apóstol Pedro está diciendo que las promesas de Dios son mucho mejores y son mucho más duraderas, porque el pecado que promete gratificación inmediata, saciedad, pero te deja un gusto amargo. Pero las promesas de Dios son eternas. Y Dios nos promete, por medio de esas promesas, saciedad, plenitud, propósito. Por eso que el apóstol Pedro dice, y me gustaría resaltar, ¿no? Por medio de las cuales, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, cuando nosotros caminamos por medio de la fe hacia las promesas de Dios, en esa lucha intensa contra el pecado, nuestro carácter comienza a fortalecer y cada día vamos expresando el carácter de Cristo en nuestra vida. La única manera de vencer el pecado, la única manera, es gustar de Dios. Porque el pecado te ofrece algo, pero Dios te ofrece algo mucho mejor. Entonces, si estás luchando contra el pecado, si estás luchando contra los placeres de la carne, eso todos nosotros padecemos, todos. Pero la única forma es creer en las promesas de Dios. Es que ponga tus ojos en lo que Dios ha prometido para los que le aman. El apóstol Pablo dice que cuando el apóstol Pablo habla de las promesas de Dios, él dijo que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, y jamás llegó al corazón del hombre lo que Dios ha prometido para los que le aman. O sea, el pecado, todo lo que el pecado te puede ofrecer jamás no se puede comparar, ni siquiera puede empezar a comparar con lo que Dios ha prometido para ti. Si vos amás a Dios, lo que Dios ha prometido para ti es inmensamente más grande, es inmensamente más profundo de lo que el pecado te puede ofrecer. Cuando nosotros vivimos por medio de la fe, avanzando hacia las promesas de Dios, nuestra naturaleza comienza a ser revestida por la naturaleza de Cristo. Y Cristo pasa a vivir su vida a través de nosotros. Amén. Para poder comprender un poquito más sobre eso, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 24, Hebreos 11, del 24 al 27, dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Es un poquito lo que estamos hablando. Moisés tenía puestos sus ojos en Dios. Él conoció a Dios. Ya los placeres de Faraón, los placeres del pecado, para él ya no era negociable. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés tenía puesta su mirada en algo mucho más importante de lo que muchas veces nosotros hoy ponemos. Moisés tenía puesta su mirada en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son el único medio lo cual nosotros vamos a poder luchar y vencer toda tentación que nos agobia. También el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, Pablo habla que la realidad son las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Dice así, versículo 18, capítulo 4, segunda de Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven. Vamos a leer el versículo 17. Vamos a empezar con el 17 porque está muy bueno lo que dice. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso el apóstol Pedro enfatiza aquí, ¿no? Diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas que todavía no la vemos, la vemos de lejos, porque son promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué vamos a ser participantes de la naturaleza divina? Porque cada vez que avanzamos por las promesas de Dios, estamos creciendo en fe. Y a eso entramos en el tercer punto, que es la tercera, ¿no? Por así decirlo, el tercer pilar de nuestra vida en el conocimiento de Cristo, donde nos afirma en nuestra vida espiritual, es la fe. Es justamente la fe madura. Dice así, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Mira, siempre una vida madura va a ser una vida activa. Y la fe acá siempre va a llevar a una vida activa. La virtud es una acción virtuosa o rectitud. También la virtud se puede traducir por poder o fuerza para realizar algo. El conocimiento, siempre la fe te va a llevar a querer conocer más. El conocimiento te va a llevar al dominio propio. De hecho, uno de los puntos de la iglesia, ¿no? Gustavo, cuando nos enseñó al principio, nos enseñó sobre las 3 C. Yo creo que muchos se acuerdan: conocimiento, confrontación y cambio. Cuando tengo el conocimiento sobre un área de mi vida, el Señor me lleva a la confrontación y la confrontación lleva a un cambio. Bueno, todo eso es el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es poder refrenar los deseos de mi cuerpo, refrenar los deseos de mi naturaleza caída. El dominio propio nos lleva a la paciencia, a esperar porque las promesas de Dios son mucho mejores que las nuestras. La paciencia nos lleva a la piedad. La piedad es el temor de Dios. La piedad también es la devoción y la compasión hacia otros. La piedad al afecto fraternal, que el afecto fraternal es el amor de unos para con otros. Y el amor de uno para con otros refleja el amor de Dios entre nosotros. Entonces la fe siempre nos va a llevar a una vida fructífera. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 8, si esas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La fe siempre nos va a llevar a vivir una vida que realmente da fruto en donde Dios nos ha puesto. Cuando nosotros cultivamos esos rasgos importantes, ¿no? Esos 7 rasgos que el apóstol Pedro acaba de mencionar, vamos a crecer en el conocimiento de Cristo, vamos a ser útil para su obra, pero también vamos a dar fruto. Jesús dijo a sus discípulos: yo los envío para que ustedes vayan y den fruto, y fruto en abundancia. ¿Y qué es el fruto, qué abundancia que Dios quiere de nosotros para ese tiempo? A través de nuestra fe. Que podamos realmente llevar a otros el amor y la verdad de Cristo, a un mundo que lo necesita. Por eso, siempre la fe nunca va a llevarnos a ser ociosos. ¿Qué es la ociosidad? Es una vida que simplemente vive para su deleite personal. ¿Qué es el ocio? Siempre estar entretenidos, siempre buscar diversión. No, la fe nos lleva a vivir una vida de enfoque, ¿no? Entonces, pero dice también, pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Siempre la fe nos va a ver las cosas mucho más allá. Moisés, como dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 que leímos, Moisés pudo desechar los placeres del pecado porque su vista estaba mucho más allá que una tierra prometida. Bueno,
Cuando nosotros desarrollamos la fe, una fe auténtica en nosotros, por medio de un conocimiento renovado con Jesucristo, vamos a tener una visión que va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Por eso podemos ver las personas mucho más allá de la oposición que muchas veces encontramos. Podemos ver en las personas mucho más allá que muchas veces el rechazo que se presentan. Podemos ver discípulos por medio de todo aquello que nosotros vamos, ¿no? Sembrando a lo largo de la semana. Vemos oposición, pero también vemos discípulos. Vemos dificultad, pero también vemos propósito. Vemos fruto abundante de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Para concluir, querida iglesia, la diligencia en crecer se traduce en firmeza espiritual. Pablo dice, mostrando toda diligencia en crecer por medio de la fe. Bueno, todo eso se traduce en firmeza espiritual. Nosotros debemos entender que tenemos todo lo necesario para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos todo. Tenemos palabra, tenemos experiencia y tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Segundo, tenemos preciosas y ricas promesas que por medio de ellas, visualizando las promesas y caminando hacia ellas, vamos a escapar de la corrupción del mundo para vivir la vida que a Dios le agrada. Y vamos a ser firmados en la fe, que es el tercer punto. Una fe madura, una fe que va hacia el futuro, una fe que da fruto, una fe que no es ociosa, una fe que nos hace que podamos realmente hacer lo que Dios nos llamó a hacer en ese mundo. Que quiero recordar, querida iglesia, que nosotros somos la única Biblia que muchas personas van a leer. Por eso es que necesitamos dar fruto como iglesia. Por eso es que nuestra fe tiene que ser madura. Porque muchas personas no pueden conocer a Dios, no pueden ver a Dios, pero pueden ver a Dios a través tuyo, a través mío, a través de nosotros como iglesia. Por eso quiero alentar, así como el apóstol Pedro alentaba a la iglesia a crecer y a permanecer firme en Jesucristo, conociéndolo. Quiero alentar hoy a que podamos nosotros avanzar hacia un conocimiento verdadero, un conocimiento sano, pero también un conocimiento productivo de Cristo, un conocimiento que produce frutos para vida eterna. Porque si nosotros decimos que tenemos fe, pero nuestra fe está encerrada en un grano, en nosotros mismos, encerrado en nosotros mismos, eso no sirve para nada. Pero si tenemos una fe verdadera, esa fe nos va a llevar a dar fruto, y ese fruto tiene que traducirse en almas convertidas, en personas que van a conocer a Cristo a través mío y a través tuyo. Como nosotros hablamos la semana pasada, es tiempo de predicar el Evangelio. Entonces la firmeza de la fe, la firmeza del conocimiento de Cristo nos va a llevar a una vida fructífera, a una vida donde vamos a poder ser testimonio a un mundo caído. El mundo está totalmente perdido. El mundo no sabe para dónde ir. Las personas no tienen dirección. Las personas no saben cuál es la verdad. Pero tu vida va a mostrar la verdad. Tu vida es la evidencia de la verdad de Cristo. Por eso me gustaría alentarte en esta tarde, alentarte en esta noche, a que podamos realmente afirmar nuestra fe en el conocimiento de Cristo, predicando el Evangelio a un mundo perdido. Es tiempo de hacer la obra de Cristo. Es tiempo. Es tiempo. Dios nos dio todo lo necesario, pero la fe se expresa en la diligencia de cultivar los rasgos del carácter de Dios. Cuando soy diligente en crecer, comienzo a conocer más acerca de Cristo y considerar más el amor hacia los demás. Si vos me decís que conoces más de Cristo, que estás conociendo más de Cristo y no amás a las personas y no estás yendo hacia la salvación de las personas, entonces hay algo que está equivocado en tu fe. Siempre la fe verdadera en el conocimiento de Jesucristo nos va a llevar a ser personas que den fruto. Me gustaría recordar las palabras de Jesucristo que dijo: yo los envío para que ustedes den fruto, de fruto que permanezca. Así que en esa noche, querida iglesia, vamos a crecer en el conocimiento de Jesucristo, predicando el Evangelio hacia otros. Nosotros ya tenemos vida devocional, nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra, tenemos experiencia a lo largo de la semana, pero ahora necesitamos que esa experiencia nos pueda llevar a predicar su palabra para ser discípulos. Todo lo que hemos aprendido hasta acá, todo lo que hemos crecido, tiene que desembocar en que podamos crecer como iglesia, trayendo almas para Cristo, trayendo a los
llamando a los justos al arrepentimiento. El deseo de Dios es la salvación de los hombres. El deseo del corazón de Dios es que los pecadores se conviertan y se arrepientan hacia Él. Y nosotros somos aquellos que van a ser los mensajeros de ese gran amor de Dios. Así que podamos estar afirmados en el conocimiento de Dios más que nunca, para que podamos hacer su obra en ese mundo. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la fuerza y que Dios nos dé el poder cada día para hacer esa gran obra que necesitamos hacer aquí y hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga. Anhelo que crezcas y anhelo que esa palabra pueda edificar tu vida a ser firmado en el conocimiento de Jesucristo. Amén.